Muy buenos días, ¿cómo están todos? Los mando saludar. ¿Sí? Muy buenos días a todos. Hola, ¿qué tal Araceli? Bernardo, buenos días. Kalina, muy buenos días. Summer, 52. Yo también soy 52, en ese año nací. Roselena, buenos días. Pati, ¿cómo estamos? Buenos días. Y María, ¿sí? Lupita Regueiro, buenos días. Rolando por ahí. Georgette, mi hermana Blanca, ¿cómo estás, hermana? Sí, buenos días a todos mis hermanos. Alberto, qué gusto saludarte. Sí. Buenos días, Rocío ya está por acá, como siempre, en Facebook, que es la manera en que ella siempre se ha conectado. Buenos días, Bernardo. Ángeles, buenos días. Diana, buenos días. Buenos días a todos. Pepe, ¿cómo estamos? Buenos días. Gloria a Cristo. Amén. Muy buenos días. Marinita, ¿cómo estamos? Buenos días. Ya el Señor está poniendo ya más claro en mi corazón. A lo mejor estoy esperando solamente después del día 15, 20 de noviembre algo que Dios, lo siento en mi corazón, esperar a ver si no, que no vuelva a haber otra ola de esto para ya abrir la iglesia. Berta, ¿cómo estamos? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Por lo menos por estos medios nos podemos comunicar. La maestra Patti Zambrano, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Toda la familia García, Lilia García, qué gusto saludarte. ¿Sí? Luisito, gracias por la alabanza. Gracias a Dios que podamos adorar en espíritu y en verdad. Esos vinieron los tiempos. Carlucero, Bere, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días a todos. Vamos a orar, mis hermanos, para que nos alcance el tiempo, ¿sí? Dice Georgette, pero sí va a seguir. Sí, vamos a seguir con... Yo pienso que estos medios de comunicación debemos continuarlos, que nos han sido de bendición. Yo me estaba platicando el otro día a todas las personas que han nacido de nuevo, que han llegado. Al Señor no le interesó nada que estuviéramos guardados. Él siguió tocando los corazones, ¿eh? Él siguió ganando almas para el Señor. O sea, él siguió llevando al Padre, a Cristo, a muchos, ¿sí? Porque nadie puede llegar a Cristo si no les es dado por el Padre. Así es que nos damos cuenta que a veces pensamos, es que ¿cómo vamos a ganar almas con esta pandemia? ¿Cómo vamos a compartir? No, Dios es poderoso. Dios es poderoso. Así es que sí vamos a continuar con estos medios porque nos han funcionado bien y eso va a permitir que como muchos puedan seguir escuchando la palabra de Dios. Si Dios se los pone así, Dios nos concede seguir siendo su instrumento del Señor. Amén. ¿Sí? ¿Qué tal? Pro siempre. Prom-siempre. ¿Sí? Soy Eve y yo soy Joaquín. ¿Sí? Manolo, ¿cómo estás? Vamos a orar, mis hermanos. Padre, creador del cielo y de la tierra, Dios del universo, te rogamos, Señor, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender esa esperanza viva a la que fuimos llamados, Padre. Sigue formando en nosotros a Cristo, Padre. Sigue formando en nosotros a tu Hijo Jesucristo en nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos que nos des esas riquezas que tienes en gloria para nosotros, Padre. Que nos des conforme a tus riquezas en gloria, que seamos fortalecidos, Señor, en este hombre interior por tu precioso Espíritu, Señor, a fin de que estemos arraigados y cimentados en amor, ¿sí? Para poder seguir creciendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué gusto, desde León, Guanajuato, María de Rosas nos sigue. Mira, qué bendición que el Señor haya puesto en su corazón seguirnos, y no a nosotros, sino a Cristo, y que nos conceda, porque esa es la verdad, nos conceda ser sus instrumentos del Señor.
Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días todavía, ¿sí? Así es que el día de hoy hay un versículo que del día de ayer me lo estuvo poniendo mucho el Señor. Y yo lo hemos leído muchísimas veces, pero hoy quisiera hablar de él. Mira, en el libro de Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde viene? De lo alto, ¿sí? Viene del Padre de las luces, ¿sí? Así es que el primer, gracias a Dios. El primer punto que tenemos que ver es que estos regalos son para los hijos. Esos regalos son para los hijos porque nosotros somos luz en medio de las tinieblas, ¿sí? Nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Es que mira, deja una marca en este versículo y debemos de comprender que estos regalos que Dios nos habla aquí, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto del Padre de las luces, ¿sí? De eso viene del Padre de las luces. Así es que abre tu Biblia en Mateo 5:14 y deja una marquita ahí, porque esto nos va a ayudar a comprender más esto de que lo que vamos a estudiar el día de hoy. Esta enseñanza que Dios puso para nosotros y que Dios nos dé la sabiduría y la guianza de su Espíritu. Dice aquí, Mateo 5:14, nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo, no porque sea tu luz, sino por la luz que puso Dios en tu corazón. Por esa luz tan hermosa que es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Nosotros somos la luz de este mundo. Somos los que podemos alumbrar el camino a muchas personas para que conozcan el camino verdadero que lleva a la vida. El Señor Jesucristo es ese camino que lleva a la vida. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Somos ese monte de Sión también, donde somos una ciudad asentada sobre ese monte de Sión, donde nadie puede apagarla. Nadie puede apagarla. Somos esa luz del mundo. Y entonces por eso dice aquí en Santiago 1:17, ¿sí? ¿Sí? Que es del Padre de las luces, ¿sí? Dice entonces, toda buena dádiva y todo don perfecto desciendo de lo alto, del Padre de las luces. ¿Quiénes son las luces? Las luces somos nosotros por su misericordia y por su amor. Nosotros somos esa luz y Él es nuestro Padre celestial. Y entonces cuando tú recibes algo de Dios, es un buen regalo y es un regalo perfecto, ¿sí? Es un regalo perfecto. Todas esas cosas vienen de Dios. Y mira, yo decía, parece como que puede sonar a pleonasmo. Si dádiva es regalo y don es regalo, ¿por qué dos veces menciona el regalo? Entonces, yo me puse a estudiar un poquito este tema, y dádiva significa, es un buen regalo. O sea, dádiva significa un regalo, ¿sí? Pero viene de Dios, por eso dice toda buena dádiva, o sea, todo buen regalo viene de Dios. Y el que me llamó mucho la atención fue, y todo don perfecto. Y si don y dádiva significan lo mismo que el regalo, don hay una gran diferencia. Don significa que te da de lo suyo que Él tiene, o sea, de lo que es la esencia de Dios. ¿Me entiendes, mi hermano? O sea, una cosa es que tú recibas de parte de Dios buenos regalos aquí en la tierra, como es tu provisión, como es tu sanidad, como todo lo que Dios nos da. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador, Él nos guarda, Él nos quita, ¿sí? Él nos guarda, Él pone ángeles a nuestro alrededor. Eso significa todas esas dádivas que Dios nos da.
Cuando de repente Dios te abre la puerta en algún lugar, aparecen unos papeles, aparece lo que se perdió. ¿Cuántos de nosotros podemos estar platicando aquí testimonios de tantas bendiciones que recibimos de Dios, ¿no? Entonces todas estas cosas son las dádivas de Dios. Pero cuando habla del don es de regalo, ¿sí? Toda buena dádiva y todo don perfecto, don significa un regalo de la esencia de la persona que lo tiene, es algo que es suyo, ¿me entiendes? Entonces, cuando dices don perfecto, es algo que Dios te da de lo suyo, ¿sí? De lo que Él es decir, en el cielo, Dios, en el cielo no se va a necesitar el dinero, y aquí el Señor te da la provisión para vivir. Esa es dádiva, pero don es cuando Él te da de lo suyo. Y mira, me gustaría, vamos aquí al libro de Romanos y vamos a hablar de estas riquezas en gloria. O sea, cuando tú le pides a Dios que te dé conforme a sus riquezas en gloria, conforme a sus riquezas en gloria, le estás pidiendo que te dé de su propia esencia de Dios. Y entonces la propia esencia de Dios es para que Cristo sea formado en nosotros, ¿sí? Mira, antes de ir a Romanos, vamos aquí al libro de Efesios, al libro de Efesios 3, dice Efesios 3:14, que lo hemos leído mucho. Dice, por esta causa doblo mis rodillas. O sea, por esta causa debes doblar tus rodillas. ¿Ante quién? Siempre ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Y para qué Pablo dobla sus rodillas? Para que nos dé nuestro Padre Celestial conforme a las riquezas de su gloria, el que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que Cristo sea formado en nosotros, dice, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos, todos nosotros, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer, de que tú puedas conocer a Cristo al 100% y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seamos llenos, fíjate lo que dice este versículo, para que seamos llenos ¿de qué? De todo lo que es Dios, de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. Ve otra vez este versículo que parece cortito, pero qué importante, en 3 palabras esto nos llena de un gozo y una meta a seguir. Dice, de conocer, de Efesios 3:19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué quiere Dios que conozcamos el amor de Cristo? Y que sea, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Mis hermanos, toda la plenitud de Dios. Dice el Señor, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? ¿Y qué es el hombre, el Hijo del Hombre, para que lo visites? Qué tremendo, mis hermanos, que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Has pensado en eso? O sea, todo lo que es Dios te lo quiere dar para que seas lleno de todo lo que es. Y plenitud significa estar completos. Entonces, esta oración que hace Pablo, donde tú y yo la debemos hacer todos los días. Mira, yo no estoy en contra de muchas oraciones que se hacen, pero siempre estamos orando las cosas terrenales, ¿no? Es decir, tenemos necesidad de ellas y pedimos, Señor, que mi oreja ya no se ponga roja, Señor,
que este dolor que tengo se me quite. Señor, que fulanito de tal le den su credencial de la universidad. Señor, que está bien, no estoy en contra. Le estás pidiendo las dádivas a Dios, ¿no? Pero cuando Él dice, sí, que toda buena dádiva y don perfecto de la esencia de Dios, hay una gran diferencia, una importancia en tu oración. Señor, dame conforme a tus riquezas en gloria, el que yo sea fortalecido en mi hombre interior por tu precioso espíritu con ese poder. Entonces, cuando tú hablas de la palabra don, es de la propia esencia de Dios. Mira, vamos aquí al libro de Romanos 2, creo que hace rato te había dicho que fueras ahí, ¿sí? Pero en Romanos 2 nos dice el Señor, ¿sí? Romanos 2 nos dice la esencia de Dios. La esencia, claro, muchos libros nos hablan de la esencia de Dios, de cómo es. Ya sabemos que Dios es amor, que Dios es espíritu. Pero dice aquí en Romanos 2:4, o menosprecias las riquezas de su benignidad. Dios es que benigno. Y quiere decir que Él te quiere dar que tengas ese don perfecto para que tú seas igual de benigno como Él es. Porque no te está dando una porción de Él a cuentagotas ni nada por el estilo. Te está dando la esencia, todo don perfecto. Ya dijimos, dádiva y don es regalo, pero don es algo que es parte de alguien y lo da como un regalo, es su parte de su esencia, ¿no? ¿Sí? Así es que, por eso cuando hablamos de los dones del Espíritu, ¿sí? Son los ¿qué? Los dones, o sea, los regalos que Dios te puede dar o te puede usar. Y aquí dice que Dios es benigno, y eso significa que es un don de Dios. Cuando tú lo tienes es un don de Dios, y Él te está haciendo, es un don que perfecto, ¿sí? Aquí dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia. Fíjate, la paciencia es algo que le pertenece a Dios. Recuerda, las riquezas de su benignidad, de su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero mira, Dios nos pide que nosotros seamos benignos. Y al momento que te pide que tú seas benigno, es una de las cosas que Él tiene. Y no puedes ser benigno si no Dios te transforma y te cambia. Entonces tú tienes que pedirle a Dios, Señor, dame conforme esas riquezas en gloria para que yo también sea benigno, sea paciente y tenga yo longanimidad. Vamos a estudiar estos tres el día de hoy, porque si no nos iríamos mucho. Dios es rico en todas las cosas, es rico en misericordia, es rico en muchas cosas. Pero aquí dice, Dios nos pide que seamos nosotros benignos, ¿sí? Mira, Efesios, vamos primero, si quieres, a Primera de Corintios 13, y ese es parte del amor, ¿sí? Ese es en Primera de Corintios 13. Recuerda que el amor es sufrido, pero es el amor de Dios, es el amor que fue derramado en nuestros corazones. Tú naciste de una simiente incorruptible por la palabra de Dios. O sea, tú tienes un espíritu ahora donde está el Espíritu Santo. Y tú te uniste al Señor y un solo espíritu eres con Él, ¿sí? Y aquí dice el amor, ¿cómo es el amor de Dios? ¿Sí? Porque el mundo siempre interpreta el amor a su manera, pero solamente es un amor egoísta, es un amor interesado, es un amor, el único amor perfecto es el amor de Dios. Y ese amor ya fue derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo, como nos dice el libro de Romanos, ¿sí? Y dice la vergüenza y la tribulación no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Y entonces aquí dice, el amor, 1 Corintios 13, el amor es sufrido, el amor es benigno.
Y significa que tú tienes que ser benigno porque fue derramado ese amor en ti. Ahora, el Señor nos pide que seamos benignos. Mira, aquí dice en el libro de Efesios, en Efesios 4, déjame ver, en Efesios 4:32, ¿sí? Dice la palabra de Dios, antes ser nosotros, ¿qué? Benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo, ¿sí? O sea, cuando tú entras en enojo, cuando tú entras en ira, cuando te bajas a la carne, entonces no agradas a Dios. Dice aquí en el versículo 30, no contristes al Espíritu Santo. Cuando tú estás diciendo palabras incorrectas, bueno, algunas veces, ¿cuántos de nosotros se nos llegó a salir todavía siendo cristianos groserías? Porque estábamos muy enojados, estábamos en la carne y debemos pedirle perdón a Dios porque dice no lo contristes al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo no se va a salir, lo único que va a hacer es que va a estar contristado cuando tú estás en la carne y no contristes al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítate de vosotros toda amargura, ¿sí? Todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Todo eso viene de la carne. Quítatelo. Antes ser ustedes que benignos. Y ser benigno, ¿sí? Significa siempre tener una buena voluntad, siempre ser comprensivos, ¿sí? Y siempre tienes que ver a la gente con amor. Acuérdate que esa es nuestra meta, amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces es algo que debemos pedirle a Dios que nos los dé, porque en nuestras fuerzas no lo vamos a lograr. Nosotros tenemos que ser siempre de una buena, la voluntad de Dios como es buena, agradable y perfecta. Entonces Dios es que benigno, porque su voluntad como es buena, agradable y es perfecta, es agradable y perfecta. Y Dios quiere que nosotros seamos benignos. Así es que el ser benigno es ser comprensivo y tener buena voluntad. Y eso es de sus riquezas que Él tiene en gloria, ¿sí? O ignoramos las riquezas que Él tiene de su benignidad, de su paciencia, Él quiere que tú tengas también esa paciencia. La paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Eso significa, cuando tú tienes paciencia, tienes la capacidad de padecer o soportar algo sin que te alteres. Y Dios quiere desarrollar en ti esa paciencia. A veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué me vino esta prueba a mi vida? Y recuerdas luego el libro de Santiago cuando dice que tenemos que tener por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Son versículos de los cuales lo hemos dicho muchas veces, parece ser que no son agradables. ¿Cómo voy a tener gozo cuando estoy en una prueba? ¿Sí? ¿Cómo voy a tener gozo? ¿Sí? Cuando estamos en una prueba. Dice Santiago 1:2, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. ¿Por qué tengo que tener gozo? Pues porque el Señor está desarrollando en ti y en mí paciencia. Está desarrollando paciencia, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Recordemos algo muy importante, mis hermanos. La fe, conforme Hebreos 11:1, dice, la fe es la certeza, la seguridad, el que estás plenamente convencido de lo que estás esperando. La fe es la certeza de lo que se espera, ¿sí? De lo que tú estás esperando. O sea, estás plenamente convencido de que va a llegar. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción
Estás totalmente convencido de que no lo tienes en el momento, porque si lo tienes, entonces deja de ser fe. Hebreos 11:1, ¿sí? Hebreos 11, sí, Marcela, tenemos que tener ese fruto de paciencia. Nosotros tenemos que desarrollar, número 1, el justo por la fe vivirá. Entonces, la fe es la certeza de lo que esperas, la convicción de que no lo tienes, ¿sí? Entonces, eso significa que tú tienes que estar pidiéndole a Dios que te dé conforme a sus riquezas en gloria, el que seas fortalecido en el hombre interior para que tú seas benigno, para que tú recibas ese don perfecto. Vas a recibir dádivas de Dios, son buenas. Te va a mandar tu provisión económica, te va a mandar esto, pero cuando te da de lo que Él es, cómo es la paciencia, la benignidad, la longanimidad, ¿sí? Esas riquezas que Él tiene en gloria, Él te está haciendo parte de lo que Él es para que tú seas lleno de toda la plenitud de Dios, de toda la plenitud de Dios. Así es que aquí nosotros dice la palabra de Dios que tengamos por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe sabiendo que va a llegar algo, nos está produciendo paciencia. El estar en fe produce paciencia. Imagínate, cuando tú estás en fe en algo, en una necesidad, la que tú quieras, tú le pides a Dios algo en el nombre de Jesús y sabes plenamente que Dios te lo va a dar, porque el Señor Jesucristo dijo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Así dice el Señor en Juan 14, ¿sí? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14. Todo lo que pidas al Padre, dices, yo lo voy a hacer. Mira, vamos si quieres a ese versículo, porque se presta mucho para lo que estamos hablando ahorita. Juan 14. Juan 14, 13. Y todo lo que pidas al Padre, en mi nombre, lo voy a hacer. Lo voy a hacer, dice el Señor, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dice en el 14:14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo voy a hacer. Entonces, normalmente nosotros pedimos cosas que no podemos en nuestras fuerzas. Por eso Dios permite las pruebas para que tú estés en fe. Por eso dice, la prueba de vuestra fe, ¿sí?, va a producir paciencia. ¿Por qué? Porque en el momento que veas tú las circunstancias, que no llega lo que le pediste a Dios, tienes que regresar a la fe. El Señor se proveerá, el Señor se proveerá, el Señor me lo va a dar, Él lo prometió. ¿Y qué te trae cuando entras en esas palabras? El Señor lo prometió, el Señor lo va a hacer. Entras en paciencia, entras en paciencia. Es decir, entras en un momento donde sabes que Dios te lo va a dar y no quitas tu oración porque sabes que Dios te lo va a dar, automáticamente estás en paciencia. Llega una persona, a un cristiano, no cristiano, eso nunca lo vas a recibir. Eso es imposible, ya sabes que esto no se puede, esa persona nunca va a cambiar, ya deja de hacerlo. Y entonces lo que tú haces en ese momento, dices, no, mi Padre, yo se lo pedí a mi Padre Celestial y lo pedí en el nombre de Jesús y Él dijo que lo iba a hacer. Así es que yo sigo en fe, pase lo que pase, yo sigo en fe. Por eso a veces algunas enfermedades también se alargan, mis hermanos. Se alargan porque Dios te quiere tener en fe, ¿sí? Dios te quiere tener en fe. Y eso te va a traer las promesas de Dios porque Él te lo va a dar. Mira, si algo hemos cometido errores los hermanos, todos los hijos de Dios y todos los cristianos, es que alcanzamos las promesas en nuestras fuerzas y ya dejaron de ser promesas. Solucionamos nuestra vida a nuestra manera y no permitimos que Dios haga las cosas. Tenemos que saber esperar en Dios, ¿sí?
estar como estuvo, sí, Vicky, así como está, como estuvo, y nos pone el ejemplo aquí el Señor en Romanos, Romanos 4, ¿sí? Fíjate ahorita que lo mencionó Vicky, muy cierto, ¿sí? Dice 4:19, y Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, no le importó la edad que tuviera, que estaba ya como muerto, siendo él de casi 100 años, o la esterilidad de Sara. No le interesó que su mujer, alguien decía, pero ¿cómo crees que va a tener un hijo Sara si toda la vida fue estéril? ¿De dónde crees que va a ser estéril? Es imposible, Abraham. Y él se mantenía en fe. Dios lo prometió y Dios cumple, ¿sí? Porque Él es fiel. Y entonces podríamos completar todo esto diciendo, es que Dios me tiene en fe y yo estoy desarrollando paciencia y longanimidad porque estoy desarrollando de las cosas que Él me está dando a mí, que es de su propia esencia. Su propia esencia es ser paciente y Él tiene longanimidad. O ignoramos las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad son atributos de Dios que te los está dando a ti y a mí. Y entonces por eso debemos aprender a que cuando venga la prueba, tú repruebas cuando te olvidas y dejas de creerle a Dios, ¿sí? Y fíjate, la paciencia es la capacidad de padecer, ¿sí? O soportar algo sin alterarse. La longanimidad es la fortaleza de ánimo ante las situaciones difíciles. Es quien es capaz de soportar con paciencia y constancia sufrimientos, dificultades sin flaquear en su ánimo. Mira, una de las cosas que yo digo, y Dios va desarrollando, pero cuando una persona está en una prueba fuerte, si es enfermedad, y es una enfermedad que a lo mejor pueden decir, a lo mejor ya no la va a contar, hay muchos hermanos que le dices, oye, hermano, dirige la oración, hermano, predica esto, y sabes que yo no estoy de ánimo ahorita. No estoy de ánimo. Yo, la verdad, la prueba está muy difícil. Yo no puedo seguir. Yo no puedo seguir. Dame un tiempo. No, mi hermano, es el mejor momento de que si alguien te está animando a que tú seas el instrumento para dar la palabra de Dios, si alguien te está pidiendo que hagas la oración, es el momento de hacerlo. ¿Por qué? Porque eso te va a fortalecer tu fe. Te va a fortalecer tu fe. Dios no falla, mi hermano. Dios no falla. Entonces, cuando entramos en pruebas y la prueba empieza a volverse más angustiosa, ¿sí? Más angustiosa, la doctora Saucedo, hola, ¿cómo estás? Miss 3204, ¿sí? Entonces, cuando las pruebas se ponen más difíciles, entonces es cuando avientas el arpa, como yo les digo, ya aventaste el arpa, ¿no? O sea, ya no quiero nada, no quiero saber nada, ¿no? ¿Sí? O sea que no estás desarrollando lo que Dios quiere desarrollar en ti. ¿Qué quiere Dios desarrollar en ti? Paciencia. ¿Y cómo puedo estar en paciencia? Cuando estás en fe. Cuando tú estás en fe, estás plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer todas las cosas que hay que hacer. Aquí dice que Abraham no se debilitó en la fe, a pesar de que Abraham le estuvo fallando en otras cosas. Pero cómo Dios nos va haciendo crecer, ¿no? Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto o siendo casi de 100 años, o la esterilidad de Sara, ¿sí? Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. A ver, pero si Abraham tuvo otro hijo, pues no que se fortaleció, sí, con lo que Dios estuvo haciendo en Abraham fue fortalecerlo en fe. Porque cuando Dios le dijo, te voy a dar un hijo, ¿sí? Él dudó, hay que aceptarlo, él dudó, y no se diga Sara.
Sara se rió. Sara se rió, hasta dijo, yo a mi edad tener hijos, ay, qué simpático es el Señor, ¿no? Y el Señor dice, ¿por qué te reíste? ¿Sí? ¿Por qué te reíste? Ya me descalabró. Con berrinches espirituales, linda, ¿no? Sí, o sea, echas a perder tu prueba. ¿Sí? Así es que, mira, cuando vemos un Abraham que reprobó y que una Sara que reprobó, en cambio los vemos como los héroes de la fe después, ¿sí? Porque Dios le dio de su esencia. A medida que Abraham empezó a conocer más a Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Conocer más a Dios. Entre más conozcas a Dios, más comes de Cristo y más tienes parte de Él. Y entonces Cristo se va formando en nosotros. Cristo se va formando en nosotros. Entonces Él nos quiere dar de su esencia. Y muchos en la prueba, como Abraham reprobó, o sea, a Abraham le dijeron, vas a tener un hijo, no lo creyó, Sara no lo creyó y le dijo, solucionó las cosas a su manera. Y ahí es cuando vienen los fracasos y las consecuencias de no esperar en Dios. Mira, le dijo Sara, ten un hijo con Agar, la sierva. Y de ahí nació Ismael y de ahí hay una consecuencia ahora de todos los árabes que están, una consecuencia tremenda. Entonces tú tienes que ubicar también cuando tú compraste un error en tu vida. Hiciste las cosas a tu manera, las solucionaste a tu manera y vas a vivir las consecuencias. Lo que mejor te toca hacer es buscar a Dios, pedirle perdón y esperar en Él. Él tiene lo mejor para ti. Saber esperar en Dios. Y eso se lo digo a muchos jovencitos o solteros que sepan esperar en Dios. Que sepan esperar en Dios. Dios tiene el cónyuge perfecto para cada uno de nosotros porque Él sabe lo que nosotros necesitamos. Recuerda, en Génesis dijo el Señor, y Dios le hizo una mujer al hombre y se la dio. Eso significa que el cónyuge viene de parte de Dios cuando todo era perfecto. Cuando ya entró el pecado, pues ahora sí que agárrese quien pueda, ¿sí? Y a ver a cuál te toca o a cuál forzaste y lo acomodaste pensando que venía, hasta lo dijiste, esto viene de Dios. No, tú forzaste. Tú tienes que saber esperar en Dios, ¿sí? Y aquí dice, mira, cómo estuvo Adán con una paciencia tremenda. Pasaron 25 años. Romanos 4:21. ¿Sí? Te dice, entonces me faltan 20 y tantos años. Dios tiene lo mejor para ti. Romanos 4:21. ¿Cómo estaba Abraham ya en esta prueba? Sí falló, pero le pidió perdón a Dios, igual que Sara. ¿Y cómo estaba Abraham cuando se fortaleció en fe? Plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Todo lo que ha prometido. Y todo lo que pidas al Padre, y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos, mira, Primera de Juan, que es un versículo que yo sé que el Señor Jesús dijo, todo lo que pidas al Padre, pero cuando somos niños, como el otro día dábamos en la clase, pedimos mal y no recibimos porque no pedimos, por eso la importancia de orar en lenguas. Pero aquí en Primera de Juan 4:14, en Primera de Juan, 5:14, Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Dios, como estaba Abraham, que le iba a dar algo de lo que Dios le había prometido. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
Versículo 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Esperamos en Dios. Entonces, por eso nosotros, lo más importante está bien. Ok, tú estás pidiendo dádivas. Estás pidiendo un cónyuge, es una dádiva, ¿sí? Pero es una buena dádiva que viene de Dios. Pero ahora, cuando tú le pides un don perfecto, que es la misma esencia de Dios, ahí hay una gran diferencia, mi hermano. Estás pidiendo un regalo de su esencia, un don perfecto, y Dios te lo va a dar. Y por eso Él permite las pruebas, porque la prueba que produce paciencia. Mira, regresemos aquí a Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No avientes el arpa. No avientes el arpa. Me gusta, eso se decía en el mundo, ya se desesperó, ya aventó el arpa, ya no quiero saber nada, ¿no? Mas tenga la paciencia su obra completa. La misma paciencia, que es la esencia de Dios, ¿sí? Tenga su obra completa para que seamos, ¿qué? Para que seamos perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Entonces, por eso es importante esa oración: Señor, dame conforme a tus riquezas en gloria, el que yo sea fortalecido en este hombre interior por tu precioso Espíritu. Esa es una oración que tenemos que hacer, esa es una oración. Dame un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, para que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Pues como es Dios, así somos nosotros en este mundo. Por eso somos la luz de este mundo. Entre más crezcas y más tengas la esencia de Dios, más eres luz en este mundo. Más eres tú luz en este mundo. Mi hermano, está el reto agradable porque te trae bendición. ¿Cuántos de nosotros necesitamos de esa paciencia cuando estamos en un mundo de tinieblas donde el maligno tiene autoridad? El mundo entero está bajo el maligno y tenemos amenazas, tenemos demandas, tenemos gente iracunda, tenemos de todo, y nosotros contestamos y tenemos el poder del amor en nosotros. El amor es benigno, no hace nada indebido, no busca lo suyo, ¿sí? Es benigno. Nosotros tenemos que ser benignos, ¿sí? Así es que tú y yo le tenemos que seguir pidiendo conforme a esas riquezas en gloria, el ser fortalecidos. Mira, en Gálatas el apóstol Pablo era lo que él quería, o sea, él no... Mira, yo respeto mucho las oraciones de todos, ¿no? Y siempre lo voy a decir. Pero el otro día estaba viendo los migrantes que tuvieron un altercado ahí con la autoridad porque los querían ya regresar. Bueno, es un asunto de políticas y cosas que podemos platicarlas, pero no es el tema. Y me acuerdo que una señora empezó ahí, que era cristiana, en el nombre de Jesús, y repetía, en el nombre de Jesús, no nos pegan y no nos tocan. Dices, a ver, no han comprendido o no fueron enseñados que donde tú estás, Dios te va a bendecir. No necesitan venirse a este país, ni menos a Estados Unidos, ¿sí? No necesitan hacer eso. Es decir, yo recuerdo hace algunos pastores que me decían, oye,
Estamos juntando recursos para enseñar a sembrar a la gente en tales rancherías para que puedan traer unos agrónomos que les enseñen a sembrar para que prosperen. ¿Quieres cooperar? Le dije, mejor coopero para que tengan la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios les va a abrir el cielo. Dios enviará la lluvia a su tierra en su tiempo. La gente lo que necesita es la palabra de Dios. Y les decía yo a estos pastores, ustedes ya están volviendo como el gobierno, o sea, ya quieren suplir las necesidades. Lo que la gente necesita es a Cristo. Y esas personas que se vinieron, los que estoy platicando, que eran de alguna iglesia cristiana, dice, espérame, están mal enseñados, debían de seguir en su país y ahí van a estar guardados. Ahí van a estar guardados. ¿Cuántos conozco de cristianos que se han puesto crítica a la cosa en México, han pensado en irse a otro país? No, es que aquí ya no podemos vivir, aquí ya no se puede. Claro, esa es la tierra que Dios te prometió y en ella va a ser fructificar todas las cosas, todas las cosas. A ti nada te faltará. Busca primero el reino de Dios y todo te vendrá por añadidura. No te interese si hay devaluaciones, no te interese que se mueva el dólar, no te interese que subió el gas, no te interese que la luz esto, no te interese qué autoridad está tomando decisiones. Tú dependes de Dios. Tú estás en el monte de Sión. El monte de Sión es ese monte que ilumina a todos. Amén. ¿Sí? Es ese monte que vemos en Apocalipsis, ¿no? Que es ese monte que son todos los perfeccionados por Dios. Amén. Y entonces dice aquí en Gálatas 4, ¿sí? Dice en Gálatas 4:19, dice, hijitos míos, dice Pablo. Él les había compartido, ¿sí? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y entonces dices, a ver, fulanito ya se cambió de iglesia, está bien, ¿sí? Pero está creciendo en las esencias de Dios. Y yo, es decir, yo deseo que toda la iglesia Palabra de Vida, todos los discípulos, cumplamos el propósito divino de Dios, que Dios se ha formado en nosotros, que Cristo se ha formado en nosotros. ¿Cómo se va a formar? Con que seamos benignos, que seamos pacientes y que tengamos longanimidad. ¿Sí? Es que nos dieron un versículo que está muy padre, que cómo venció David. No, está bien, pero lo que tienes que desarrollar es que tú seas como Cristo, porque así como Él es, así somos nosotros aquí en este mundo. Y si Cristo es Dios, Cristo es benigno, Cristo es paciente y Cristo es longanimidad. Amén. Y entonces, aquí está Pablo hablando de los Gálatas, que ya saben, los Gálatas que querían circuncidarse, que querían regresar a la ley. Dices, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Así viene la carga cuando algunos hermanos se desvían o se van a otras iglesias. En fin, a lo mejor no somos la iglesia perfecta, pero deseamos que sea Dios el único que nos cambie. El único que nos cambie y no el hombre. Por eso aquí en Palabra de Vida es pura palabra de Dios. Y aquí Pablo se desespera con los Gálatas, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, en ustedes. Y mira, hay otra parte donde Pablo también dice, todos buscan lo suyo, ¿sí? Porque todos buscan lo suyo, menos lo que es de Cristo. Por aquí lo había notado, ¿sí? Dice, creo que es Filipenses. No, si es Gálatas, ¿no? Déjame ver. Este versículo, porque todos buscan lo suyo, está tremendo, mi hermano. O sea,
Se está refiriendo, ¿será Efesios? Ya lo había notado yo. Dice que es Efesios 4:17, se me hace que yo me equivoqué. Bueno, vamos a Efesios 4:17, a ver si me hacen favor a alguien de buscar donde todos buscan lo suyo. No sé, ya lo tenía yo. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Filipenses 2:21. Ah, sí. Aquí lo tenía. Estaba pensando que era otro. Filipenses 2:21 dice, Filipenses, porque todos buscan lo suyo propio, mi prosperidad, ¿sí? Mi sanidad. Todos buscan lo suyo y todos finalmente tenemos ese gran problema de la carne donde está la avaricia y raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿sí? El cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe, ¿sí? Así es que en Filipenses 2:21 dice, porque todos buscan lo suyo, no lo que es de Cristo, ¿sí? Quiere decir que Pablo concluye diciendo, todos se fueron buscando lo suyo propio y no lo que es de Cristo. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que siempre estamos pidiendo lo que queremos nosotros aquí en la tierra. Nosotros tenemos que pedir la esencia de Dios en nosotros. Tenemos que pedir la esencia de Dios en nosotros, el ser benignos, el ser pacientes, el tener todo lo que Dios tiene. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no busca lo suyo, ¿sí? Eso es lo que tenemos nosotros que buscar. Ahí es donde tenemos que estar, mis hermanos. Mira, aquí nosotros lo que tenemos que hacer es toda buena dádiva, o sea, parte de eso. O sea, si tú obedeces a Dios, toda buena dádiva, ¿sí?, viene de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces. Y toda esencia de Dios es un regalazo, mi hermano. Es un regalo tremendo que Dios te dé de lo que Él es. De lo que Él es, para que todos seamos llenos de la plenitud de Dios. Por eso Cristo se está formando en nosotros. Tú podías decir en Gálatas, a ver, Pablo, los Gálatas desde que nacieron de nuevo tienen a Cristo en su corazón. ¿Por qué dices que tú tienes otra vez dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en nosotros? Porque se habían ido por doctrinas equivocadas, porque seguían en la carne. Mira, a los mismos Gálatas aquí, fíjate qué fuerte les dice. Dice Gálatas 5, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, un amor que ama a tu enemigo, un amor que ama al que no es tu familiar, un amor que ama al prójimo, ¿sí? Yo estoy muy de acuerdo, los hermanos nos tenemos que amar, pero Dios te está diciendo, ama a tu prójimo. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero le dice, fíjate a los Gálatas, pero si se muerden y se comen unos a otros. No sé a qué iglesia se parece los Gálatas. Pero si se muerden, no más en las iglesias, si no hay crecimiento, si no hay crecimiento espiritual, mira, lo más importante es una iglesia fuerte espiritualmente. ¿Para qué quieres 10,000 congregantes? Vas a tener un kinder de 10,000 congregantes. Amar a nuestros vecinos, Marcela, amén, como a nosotros mismos. Así es que dice aquí, pero si se comen, si se muerden, mirar que no se consumáis unos a otros. Entonces, dices, entonces, ¿qué necesito, Señor? Necesitas la esencia de Dios. Necesitas que Cristo sea formado en nosotros.
Dice Pidio, aquí no, en esta iglesia no. Muchas iglesias son un kinder. Luego, por eso las iglesias se llevan unas sorpresotas de aquellos que a fulanita la embarazaron. Pues, ¿qué pasó? Pues si iba a la iglesia y no, lo peor es que la embarazó un hermano. ¡Ay! Ahora no se quiere casar, ¿no? Niños en Cristo. Porque aparte que dice que ya lo cometió, ahora no se quiere casar, ¿no? Y dije que no es la mujer de su vida. Entonces, ¿cómo le hizo? Entonces, mis hermanos, lo más hermoso es que tengamos una iglesia donde se ha formado Cristo en nosotros. Cristo en nosotros es amor. Cristo, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Cristo es paciente. Cristo tiene longanimidad. Cristo es benigno. ¿Sí? Cristo donde va es benigno. Amén. Entonces, mis hermanos, oremos, sigamos orando esos versículos como Efesios 1, 16, 17 y 18. Oremos esos versículos de Efesios 3. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para pedirte, Señor, que nos des conforme a tus riquezas en gloria, esas riquezas que vienen de allá. La dádiva te la organiza Dios, o sea, te la envía del cielo desde luego. Pero cuando llega tu provisión, esos regalos, pero cuando le pides ese don perfecto, es de su propia naturaleza de Dios. Cristo se está formando en nosotros porque Cristo es el Padre. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Y entonces piensa en esto. Cuidado, tenemos que cambiar. Por eso estaba yo leyendo este versículo. Y esto requiero, dice en Efesios 4, 17, esto es lo que requiero, dice. Esto es lo que yo requiero, dice el Señor. Esto es lo que requiere, que ya no andemos como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es andar en la vanidad de la mente? Buscando lo suyo propio y no lo que es de Cristo. ¿Sí? Así es que, mi hermano, tú que conoces a Dios, que Dios está en tu corazón, que te da la palabra de Dios, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cuando entres en una prueba, gózate sabiendo que está desarrollando Dios su esencia propia en ti, te está formando paciencia. Cuando entres en una prueba, cuando ves que las cosas no cambian, tú tienes que desarrollar, tú tienes que estar en fe. Hay cosas que tú ya echaste en el saco y dijiste, mi cónyuge no se convierte, no quiere saber nada y yo llevo años. Tú tienes que seguir en fe porque debes estar plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todas sus promesas. Todas sus promesas. Y si tú le estás pidiendo a Dios que un familiar, un cónyuge, alguien muy cercano a ti llegue a Cristo, el Señor te lo va a cumplir, pero te necesita ver a ti en fe. Pero si tú mismo le escuches, a mí no me molestes con eso de que yo sea aleluya, que crea en tu religión y que el otro, tú le dices, ay, nunca va a ser, ya dudaste y ya no funcionó tu oración. Tú tienes que creerle a Dios y tenemos que seguir orando sus versículos de que Cristo se ha formado en nosotros, que nos dé el Señor conforme esas riquezas en gloria, el que seamos fortalecidos en este hombre interior, para nosotros ser pacientes con todas las cosas, que estén las adversidades aquí en este mundo y nosotros tenemos paciencia. Señor, te damos gracias, mi Dios omnipotente. Cierra ahí tus ojos, cierra ahí tus ojos y pídele a Dios que te dé conforme a esas riquezas en gloria, el que seas fortalecido
en el hombre interior para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Te ruego, Padre, que a toda tu iglesia, Palabra de Vida, le des un espíritu de sabiduría, de revelación, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te pido, Señor, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender a la esperanza a la que fuimos llamados y cuáles son esas riquezas de la gloria de los santos, esas riquezas que vienen de lo alto del cielo, esas riquezas que son amor, paz, benignidad, bondad, fe, todos esos frutos del Espíritu que ya no los da el Espíritu, Señor, porque Él mora en nosotros. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Recordemos, tengamos paciencia, esperemos en Dios. Él tiene siempre lo mejor para nosotros. Esperemos en Dios. No resuelvas las cosas en tus fuerzas. Deja que Dios haga la obra. Amén. Dios me los bendice. Gracias, Kalina. Gracias a todos. Yo les mando muchas bendiciones. Y sí, confirmo, María Elena Rosas, que estás creo que en Guanajuato. Vamos a seguir predicando por esto. Y si Dios te ha puesto en tu corazón seguirnos, gloria a mi Señor Jesucristo, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Bye. Ahora sí me quedó muy lejos.